Seguimos compartiendo este chocolatín de Burgos aquí en la mañana de Radio Memoria y ya está nuestra compañera Natacha Avellaneda para su columna de género. Buen día a todos, todas, todos. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo va? Natacha, ¿cómo estás? Qué movilizadas estas épocas. Sí, son. Yo pensando en esto, en los avances que hemos tenido, las evoluciones sociales que hemos tenido estos últimos años y ahora el conservadurismo tan duro que nos está volviendo a patear. Impactada, lo último que vi anoche antes de irme a dormir fue esta imagen en una cancha de fútbol. No estoy cercana al fútbol, pero eran los canallas. Claramente tenían en su tribuna. De Rosario Central. ¿Que jugaban con quién ayer? Rojo y negro el equipo del contrario. Claro, no jugaron ayer. Fue un clásico, que es su clásico rival, que es Newell's, que es rojo y negro. Bueno, que se les ocurrió la excelente performance a los hinchas de poner a muchas muñecas inflables la camiseta de este rival, Dios. Y a muñequitas bebés. No, para eso no es lo peor. Lo peor es que hacían como que las violaban. Hacían una violación sexual a estas muñequitas y las revoleaban a la cancha. Sí, horrible. Lamentable. Yo no lo podía creer. No se suspendió, no nada, no paró el árbitro, nada. ¿Por qué no? Porque se ve que exagerada es que los feminismos y las mujeres, digamos, que todo es violencia y te digo, no, ya cansan, todo es tan bueno. Pero eso se llama cultura de la violación. Claro. Producción y reproducción de la cultura de la violación en la televisión, en todos los medios y festejado por los varones. Así que por favor, reflexionen. Va a tener, estoy viendo acá, va a haber, por ahora, hasta anoche no se sabía. Por ahora va a haber sanciones económicas para el club y la Secretaría de Género, perdón, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Secretaría de Género que tiene el club, propia del club, han pedido que haya sanciones que no sean solamente económicas, exactamente, que no paguen una multa, digamos. El nivel de violencia de las expresiones, no, impactante, así que bueno, ahí mostrando que vamos a hacer una competencia de quién exagera más. Claro. Bueno, hoy traje un tema, ahora estamos ya en una semana ya cercanas a esta fecha del 24 de marzo que nos tiene tan atentos, están haciendo lectura, relectura, ejercitando la memoria. Yo traje un tema que puede ser bastante ríspido para muchas personas, sobre todo para las personas que han vivido, las personas más grandes, que han vivido otras épocas y que tiene que ver con la comunidad homosexual argentina y el número de 30.400. No vamos a discutir de números y que cuántos son y cuántos no, porque no es un debate que me parece a mí que no nos interesa. No nos interesa. Si porque haya sido menos no significa que haya sido horrible, delito, de un nivel de crueldad y que vino a cambiar el paradigma social, ¿no? Bueno, entonces yo traje hoy hablar de 3.400, la memoria homosexual en la última dictadura. ¿Por qué esos 400? La palabra subversivo en el contexto de la dictadura y después se usó de la misma, se utilizaba para hablar de la subversión como algo exclusivamente político, específicamente aquella relacionada con los grupos guerrilleros de izquierda. Sin embargo, y ponderando a que las Fuerzas Armadas también buscaban imponer a través del uso de la fuerza una revancha patriarcal, tenían que reordenar, ¿cómo le habían puesto un proceso? Proceso de reorganización, porque ellos realmente pensaban que había que reorganizar todo este desbande que se estaba armando de la organización de trabajadores, toda esta revolución social que está habiendo en la Argentina. Entonces, querían reencauzar esto desde el patriarcado y desde una sociedad moral cristiana occidental, ¿no? Podemos ver que la figura del subversivo de esta forma se amplía y excede la mera afiliación política, existiendo para las Fuerzas Armadas subversiones políticas, económicas y sociales. Desde que la República Argentina se empezó a formar, siempre hubo sectores de la sociedad que expresaban la preocupación por las prácticas homosexuales. Había siempre discursos que planteaban que la nación en construcción debía cuidarse de las personas que ejercían prácticas peligrosas para la moral.
Entonces hay también muchos edictos creados para controlar las disidencias, ¿no? Por ejemplo, en 1949 se incorpora dentro de las faltas categorizadas como escandalosas el exhibirse en la vía pública o en lugares públicos vestidos o disfrazados de ropas del sexo contrario, o sea, el transvestismo. ¿Cómo van a hacer eso? Ay, qué atropello a la moral. Y a quienes incitaren, ofrecieren el acto carnal. Vení, te ofrezco un acto carnal. Quiero un acto carnal. Comamos un bife. Claro, es como... Pero vienen como todo ese vocabulario, esa desprecio, digamos, y como el orden, el busca de orden en una normalidad, obviamente en el binarismo, ¿no? Bueno, y ahí las racias que hubo siempre en los lugares de encuentro LGTB, detenciones en la calle, solamente por tener el pelo largo, porque ya queda a criterio de la gente que sea la razón para que te lleven, ¿no? Los comportamientos amanerados, le llamaban, y por no respetar el género biológico. Miren qué loco esa palabra género biológico, cuando sabemos que el género no es algo biológico, sino que es una construcción sociocultural. No, les quería contar una experiencia. Nosotros desde el Archivo Provincial de la Memoria participamos en varios encuentros. Uno de esos encuentros se hizo en Santa Fe. En Santa Fe encontraron en un altillo de una casa un montón de cajas que en esa casa había funcionado parte de la policía de ahí de Santa Fe. En esas cajas había un montón de cosas, ¿no? Un montón de documentos, actas, y había muchas fotografías de detenidos en la época de la dictadura. Que los detenidos iban y les sacaban esa foto clásica con el número, digamos, ¿no? Les puedo decir que el 80% de personas, al menos en ese archivo que habían descubierto, eran personas travestis. Ah, muy fuerte. Que los detuvían. Gran dato que traes. Los detenían en la calle, digamos en la ruta, en las calles, y... Bueno, justamente la columna de hoy es para reflexionar al respecto de eso. ¿Por qué hay un debate? Hay un debate, y hubo un debate en la vuelta de la democracia también con respecto a la persecución a las personas del colectivo LGTB. En la década vamos a hablar un poquito antes, fines de la década de los 60 y principios de los 70 surgen dos organizaciones acá en la Argentina, que eran Nuestro Mundo y el Frente de Liberación Homosexual, las cuales reivindican y militan la posibilidad de vivir su homosexualidad abiertamente, libres del yugo del padre opresor, el Estado y sus funcionarios, los policías, etc. Nuestro Mundo, en 1967, antes de Stonewall, esto ya lo hablamos también en la columna el año pasado, que acá en la Argentina también pionera en la organización siempre, ¿no? También acá de la comunidad homosexual. Desde un conventillo de Lomas de Zamora, salió esta tradición militante de la Argentina, Nuestro Mundo, que era un folletín que se juntaban a escribir un puñado de maricas obreras. Fue la primera publicación en defensa de los derechos homosexuales en Latinoamérica. Luis Troitiño y Héctor Anavitarte se conocieron en el Correo Argentino. Pertenecían a la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, así que eran sindicalistas además de maricas. Claro. Y dicen, al comentario dice, al parecer el correo estaba infectado de maricas. Y en esa época cada sucursal tenía 6 o 7 empleadas. Eran nidos, una cosa terrible. Y muchas eran muy provocativas y escandalosas, no se escondían para nada. Ay. Que justamente esa era la lucha de estas agrupaciones, muy acorde a la época. Digamos, toda la sociedad argentina está muy en organización y empoderada. Así también la comunidad homosexual. Después tenemos al Frente de Liberación Homosexual, que en 1971 se compuso, esta es una organización muy fuerte, se compuso de diversos grupos, que estaban, por ejemplo, Nuestro Mundo, que eran obreros, el grupo Eros, estudiantes y académicas que pertenecían, ahí por ejemplo, de ahí estaban Néstor Perlonguer y Manuel Puig, Safo, que era una agrupación de lesbianas, Bandera Negra, anarquistas, entre varios otros, estaban la organización feminista, o sea, era realmente un frente de liberación homosexual con muchas otras organizaciones. El hito histórico fue que por primera vez ver flamear una bandera con la palabra homosexual, llevada con orgullo en público en un acto político en 1973, durante la asunción de Héctor Cámpora. Su bandera decía:
para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Una organización que plantó la bandera por la liberación sexual y la lucha incansable contra la represión policial que azotaba a la comunidad LGTB. Pero bueno, la resistencia del conservadurismo ejerció presión desde siempre, ¿sí? Como desde el principio, que decían, no, la república se tiene que cuidar de estas cosas. Vamos a marcar una fecha, porque esto era, digamos, en contexto, ¿no? Antes de la dictadura. Recordemos la vuelta al país de Perón en el 73, y acá una anécdota que es sabido que han ido varias personalidades, han ido y le han acompañado a la vuelta a la Argentina. Entre ellos estaba la lesbiana Marilina Ross, cantante, que ella también cuenta cómo fue esa experiencia, ¿no? De ese acompañamiento y lo que significó después de eso el peronismo en su vida. Del otro lado, en la bienvenida, estaban mezclados entre el pueblo, que ese día caminó kilómetros para ir a esperarlo a Perón Ezeiza. También estaba el Frente de Liberación Homosexual y tenía su bandera en alto, ¿sí? O sea, como dentro del mismo movimiento político. Pero sucedió que de la idea de que reine, esos cánticos, que reine en el pueblo el amor y la igualdad, se contraponía con otros cantos que llegaban ahí mismo de los costados, que decía, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros. Evidenciando el claro rechazo a los movimientos homosexuales, ¿sí? Entonces, por eso digo que puede ser ríspido, porque es difícil. Igual, de todos modos, escuchábamos hace un rato en la entrevista que le hacían al compañero a Matías, sí, ajá, que está viendo actualmente, y me parece que tiene que ver también con una conciencia social y política, hacer también una revisión hacia adentro de los movimientos, hacia adentro, hablaban particularmente del peronismo, pero una revisión hacia adentro de todas las organizaciones políticas, porque estamos en tal crisis de representación que merece seriamente una revisión, digamos, de justamente esto, de la organización, de la representación y de la construcción del poder popular. Traigo estas anécdotas para que podamos tener esa revisión también. En noviembre del 74, ante la creciente organización obrera y la respuesta ante las medidas del ajuste y persecución, Isabel Perón impone el estado de sitio. Y esto dio impulso a la represión, imagínense, ya todo suelta la represión, todos sabemos, que impulsó, por ejemplo, las organizaciones paraestatales como de extrema derecha como la AAA, que entre el 73 y el 76 se calcula que asesinó entre 1.500 y 2.000 personas. Dada la situación de alta represión previo al golpe de Estado, en marzo del 76, el Frente de Liberación Homosexual decide disolverse. Y muchos compañeros eligen el exilio. Claro, porque presos prolongar. Claro, porque evidentemente estaban viendo de que además, digamos, de la revolución social, la revolución que tiene que ver con la liberación sexual, iba a ser mucho, como siempre, mucho más castigada. Esta etapa fue marcada por una visión machista y nacionalista que consideraba la homosexualidad contraria al sentimiento público y al modelo de familia tradicional impulsado por el ala más conservadora del movimiento. Ya en la dictadura vamos a destacar el caso de que hay, por eso digo que está bueno, Isma, lo que trae es porque esta polémica que hay con respecto a si se perseguían especialmente o no a las personas de la comunidad homosexual. Hay una parte, en el debate hay una parte que dice que no, que eran, que no se puede, que eran todos subversivos. Pero las luchas homosexuales históricas de la Argentina están buscando una reivindicación y un reconocimiento de que sí había un especial ensañamiento con las personas homosexuales. Hubo grupos que tuvieron especializados. Especial saña, digamos, ¿sí? los militares. La comunidad LGTBQ, los judíos, ¿sí? y las mujeres. Sí. Digamos, dentro de lo que fue la represión, en eso no distinguían políticas. Digamos, exacto. No importaba dónde militaban, pero si pertenecías a esos grupos,
cuando te detenían tenían una especial saña. Sí. En cuanto a los casos conocidos de personas de la comunidad LGTBIQ+, que han sido secuestradas durante la última dictadura, el único del que se tiene conocimiento en las notas analizadas es la de Valeria Ramírez, activista trans detenida en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. En 2 oportunidades la detuvieron. Y que en el año 2011 brindó su testimonio para los juicios de lesa humanidad. Y aquí destaca ella un tratamiento específico por su condición de género. Yo recuerdo acá, tuve la oportunidad de acompañar acá en los juicios también, y recuerdo el testimonio de un compañero de Chilecito, muy joven él cuando lo llevaron, y el relato, en todo su relato, destaca que llevaron también a un joven chileciteño que él le llamaba afeminado, y que en el avión y todas las prácticas dice que estaban mucho más ensañados con este muchacho, que él le decía un gordito amanerado, afeminado, no sabían su nombre, nadie lo nombró. Y eso a mí me caló en la cabeza, y también fue una muestra de la cantidad de prácticas que debe haber habido en la época, ¿no? Y de los propios compañeros también no teniendo las herramientas para reconocerlo. Claro. Que de ahí tiene que ver también con esta invisibilización, digamos, que es cultural. Una vez retomada la democracia en la Argentina, y según lo muestra el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, la CHA, Carlos Jáuregui, en su libro La homosexualidad argentina de 1987, destaca que en las actas del Nunca Más se aprecian 400 casos de homosexuales que habrían sido desaparecidos, pero los mismos no forman parte de la recopilación por el expreso pedido del Comité Nacional sobre la Desaparición de Personas. Pero uno de los integrantes responsables de la CONADEP afirma la existencia de por lo menos 400 homosexuales integrando la lista del horror. El trato que recibieron, nos informó, fue similar a la de los compañeros, como decías vos, Isma, judíos desaparecidos, especialmente sádico y violento. En su totalidad fueron violados por sus moralistas captores. El pedido de excluir a estas 400 personas del listado de la CONADEP es del rabino Meyer. Sí. Él hizo el pedido expreso de que esas personas no forman parte del listado original, digamos, de la CONADEP. Ahí vemos constantemente esta lucha del conservadurismo por anular, para negar la existencia de la diversidad sexual, ¿no? Sin embargo, luego relativiza que en la última dictadura haya habido un sistema represivo, lo que decíamos, que se haya encargado de desaparecer a las personas por su orientación sexual. Es muy difícil de precisar si alguna persona desapareció a causa de ser homosexual. No sé si es tan difícil. No hay información, y desgraciadamente no la habrá nunca. Como sabemos, los asesinos, mantienen en silencio. El pacto de silencio. Claro, todavía tienen en silencio sus crímenes. Entonces, por esto puede ser y lo que comentabas también, Isma, que la CONADEP no quiere enfatizar en los relatos de carácter homosexual, que es una invisibilización y es una violencia también desde los propios pares, lo que es mucho más doloroso también. La homosexualidad en el periodo anterior, es cierto, por esto la lucha de estas organizaciones se vivía puertas para adentro, estaban todas enclosetados, era difícil. Recuerden que a las primeras marchas del orgullo la gente iba con máscaras para que no les reconozcan, entonces no era como ahora el orgullo, la reivindicación. Y también sucede que si las familiares no aceptaban la homosexualidad de sus familiares desaparecidos, es muy probable que no hayan hecho la denuncia tampoco. Claro. Lo que es también un abandono social. En la actualidad, el número 400, forma parte de los reclamos del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, trans, queer, intersex y otros. Se exige que aquellas identidades sean retomadas por la historia en la clave de la lucha política, y no tan solo de manera anecdótica, reivindicando y proponiendo la figura de 30.400 desaparecidos en dictadura. La propuesta de la columna de hoy es repensar al recordar, plantear memoria como ejercicio que también permite actualizar nuestros criterios, con todo el conocimiento de las luchas
que nos han posibilitado hasta el día de hoy. Ubicarnos desde la perspectiva de género y diversidad y por lo tanto colaborar con la construcción de una verdad más amplia y justa. Porque nos demuestran que los movimientos feministas más jóvenes, la revolución sexual, está indisociablemente ligada a la revolución social. Claro. Exacto. Es esto, como digo, pensar y repensar. Por ahí los compañeros en ese momento éramos otras personas, era otra sociedad. Sí, con todo lo que ha pasado y con el fuerte empuje de las últimas olas feministas y transfeministas, tenemos que reconocer que hemos cambiado como sociedad. Tal vez los jóvenes están más, tienen otra educación con respecto a la sexualidad, pero lamentablemente no tienen la misma educación con respecto a la política. Exacto. Entonces, me parece que es responsabilidad también de las generaciones adultas reconocer y volver, digamos, a esos cruces y reivindicando también por ahí las luchas anteriores y reconociendo los errores sociales que podemos haber tenido en otro momento. Tal cual. Porque a partir de esos reconocimientos se puede empezar a cambiar. Claro, pensemos en lo que dicen las compañeras trans, para las trabas la dictadura nunca se terminó. Porque las prácticas han seguido haciendo lo mismo, tal vez no en las ciudades, pero acá, recordemos a la Green Guerrera, acá en los 90, muerta por la policía, totalmente impune, sin ninguna, nada, sí. sin quedando en la memoria de algunas luchadoras solamente, porque su caso fue como si hubiese sido una persona descartable, por ser traba. Claro. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias a vos. Tenemos a la lesbiana Marilina Ross para escuchar un temazo y reflexionar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la otra semana. Gracias. Hasta la semana que viene. No, permanecer y transcurrir no es perdurar.